campo, vida, ecosistemas, comunidades, ciencia, agricultura, especies, conservación. Esto es Echoes of Climate Change. Reflexiones, análisis e indagaciones sobre conocimientos y acciones de las comunidades rurales en el escenario del cambio climático de costa a cordillera. Echoes of Climate Change. Iniciemos el segundo año de compartirles acá de qué se trata y qué hace el equipo del proyecto ANID ATE 230028 Echoes of Climate Change, escuchando el paisaje de uno de los AgroBioBlitz realizados este año por las y los participantes del proyecto. Y mientras tanto, aprovechamos que recientemente apareció al público otra realización de parte del equipo del proyecto y a propósito de la cual hemos hecho algunas preguntas a Andrea Casals, Jimena Quiñones y Diego Muñoz, sus responsables. Y es que han publicado el artículo cuyo título en español puede ser Textos de no ficción como gatillos de conservación biocultural, o en inglés Non-Fiction Texts as Biocultural Conservation Trigger, como aparece en la revista BookBeat, que es publicada por la Johns Hopkins University Press. Andrea nos puede contar de dónde viene este artículo, que creo es el primer texto publicado por el equipo. Efectivamente, este artículo es el primer artículo académico escrito a tres manos, en este caso, por el equipo del proyecto. No diría que fue un artículo como pensado ex ante entre los compromisos y elaboración del proyecto, pero yo circulo, o sea, mi circuito de académico, por un lado, el lado más fuerte es el lado de la ecocrítica y las humanidades ambientales, pero también tengo una patita en lo que es la academia, en la investigación cultural y literaria de las literaturas para los lectores más pequeños. En este caso, participo como miembro del directorio de la revista BookBird, y eso significa que para casi todos los números me mandan algún artículo para revisar como revisor parciego. Y entonces hubo este número especial de la revista que hacía un call for papers sobre libros informativos. Y yo le escribí al editor y le dije, ¡oh, qué bueno este call! Tendría cosas que aportar por acá, pero bueno, le dije, me imagino que como editora quedo fuera. Y me dijo, no, o sea, simplemente para este número no te voy a mandar algún texto para que tú evalúes. Así que dije bien, y tenía, bueno, por mi investigación previa, mi postdoctoral, había estado trabajando con libros infantiles ilustrados que despierten conciencia ambiental, y conocí estos dos libros con los que trabajamos, y pensando también cuando los miré, como que les di un análisis más cercano para ver qué puedo aportar a este call. Pensé que conociendo ya casi a un año trabajando con el equipo y conociendo como la expertise de Jimena y de Diego, dije, bueno, ellos también pueden aportar aquí su visión disciplinar, que justamente en los libros informativos para niñes es lo que hace falta, ¿no? Que uno puede decir si el texto, la configuración de las ilustraciones, el tipo de lenguaje es adecuado para la edad del lector objetivo. Igual hay siempre en los libros informativos se espera que la información como más técnica que se está presentando esté al día, que sea correcta, qué sé yo. Entonces vi una oportunidad para enriquecer este artículo con el análisis de Diego y de Jimena, y le mandé a cada uno de los libros. Tengo una relación cercana con la editora de la editorial que los publicó, entonces pude obtener unos PDFs de prueba para poder enviárselos y que ellos los analizaran tranquilos. Y efectivamente Diego hizo un análisis
más bien de la circulación de las semillas, y Jimena de la huerta y qué significa la huerta dentro de la economía rural. Creo que sería presuntuoso decir que este es un artículo interdisciplinar, pero sí multidisciplinar, ¿no? Están nuestras como tres disciplinas ahí enmarañadas, bastante bien enmarañadas, diría yo, pero no es un trabajo per se, digamos, cada uno aportó su mirada desde donde tiene más experiencia. Continuemos con esta aproximación y demos ahora la palabra a Diego para que nos cuente de qué se encargó él en este análisis de 2 libros, Semillas Viajera y Tucucán Gualmapomeu, El habla de la huerta, libros que, como nos dice él, entiendo yo, tienen el propósito de educar, entretener, pero también hay un deseo de transmitir a los niños de primera mano, digamos, de primera fuente, conocimiento que se ha generado con la investigación, con la ciencia. Entonces, en este artículo se analizaron 2 textos para niños, y a mí me tocó participar especialmente en uno, que es el de la semilla viajera, o las semillas viajeras, algo así se llama. Que es un texto bien interesante porque tiene que ver con una semilla que viaja, ¿cierto? Desde una huerta en los Andes, y viaja con su, digamos, dueño, con su cultivador, con la persona que cuida esa huerta. Entonces viaja junto con otras semillas hasta un lugar en la costa donde hay un trafquín, o sea, un intercambio de semillas, una feria de intercambio de semillas, o un evento, ¿cierto?, comunitario donde la gente se junta, comparte, intercambia semillas que son, bueno, súper importantes en todas las culturas, porque esa es la manera en que se establece, se continúa, ¿cierto?, la producción de los alimentos. Entonces es interesante este texto porque el personaje principal es una semilla, no un humano. Entonces es interesante esa perspectiva, digamos, ¿ah? Y relata un poco ese viaje que hace esta semilla y va entregando información de cómo es una huerta, ¿cierto? Qué especies hay, que viaja por el paisaje, describe algunas cosas del paisaje entre la cordillera de los Andes y la costa, y finalmente, ¿cierto?, llega a este otro lugar que es distinto, donde también hay otras plantas, otras personas, etc. Eso es un poco la participación que tuve allí. Entonces yo analicé un poco desde el punto de vista botánico, agronómico, ¿cierto?, el texto, con algunas consideraciones respecto a ciertas afirmaciones o juicios, ¿cierto?, discutiendo un poco técnicamente esos alcances que se traslucen en el relato. Eso fue un poco la labor mía. y, en una perspectiva similar, esto es lo que nos contó por su parte Jimena y lo que ella considera son objetivos clave o las cosas que aportan ambos libros, Tucucán Gualmapomeu, El habla de la huerta y Semillas viajeras. 2 libros infantiles que son hechos para complementar la enseñanza formal, digamos, en el colegio. Buscan que dentro del aula, dentro del colegio, se valore en el fondo la huerta tradicional, en este caso mapuche, los 2 están referidos a la esfera mapuche, como un espacio, digamos, de provisión de alimentos, como un espacio donde radica en el fondo la cultura, como un espacio donde además hay un intercambio o una formación de los niños y de las niñas dentro del hogar. O sea, uno un poco como que muestra o
pretende darle valor a este hogar extendido, digamos, que incluye una huerta en una familia rural. En la familia rural el hogar incluye también este espacio de productivo, ¿ya? Y la educación de los niños incluye ese espacio productivo, está fuera de la casa propiamente tal. Entonces, yo creo que el elaborar esos libros para los autores de los libros es valioso, o sea, es un objetivo importante que los niños vean que ese trabajo que ellos hacen en el espacio productivo de sus hogares, con sus padres, con sus madres, para el colegio también es valioso. Entonces eso yo creo que sería como lo primero. Y lo segundo, un poco pensando en la huerta, claro, la huerta sigue siendo todavía un espacio en el mundo campesino en general y en el mundo mapuche en particular, súper valioso para la producción de alimentos, para la casa y para la venta también. ¿Ya? En general es un espacio, bueno, donde participa toda la familia, siempre es así, pero hay una cierta preponderancia en el fondo del trabajo femenino, de la mujer en el cuidado de las plantas y del hombre cuando parte el proceso preparando el terreno, etc. Entonces, además ese espacio de aprendizaje es también en general de madres y abuelas hacia niños y niñas. Y lo que le interesa mucho a los dos libros es la transmisión de la lengua mapuche, del mapuzungún. Entonces, ellos propician o tratan de estimular de que en ese espacio que es la huerta se produzca ese traspaso, además ese aprendizaje del idioma nativo, ya del idioma del mapuzungún. Ese es un poco el sentido de los dos libros. Y volviendo un poco atrás, y para tal vez saber con qué públicos estará en contacto el artículo, así como el tipo de lectura que proponen Andrea, Jimena y Diego, puede servir conocer sobre la organización detrás de la revista BookBeat, la IB, la International Board of Books for Young People, o la Mesa Internacional de Libros para la Gente Joven. Esta organización se formó a fines de la Segunda Guerra Mundial y durante. En Múnich tiene una librería, una biblioteca gigante que es la biblioteca más importante con la colección más grande de libros para niñas. Y en la época de la Segunda Guerra Mundial, este lugar funcionaba como un lugar de refugio para niños que iban quedando sin familia, etc. Entonces, lo que pretende y su misión es que a través de los libros y la promoción de la lectura es una forma de acercamiento intercultural y etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día la biblioteca tiene abierto siempre pasantías para investigadores y creativos también en el área de la académica, de la literatura y culturas infantiles, así como para autores. Y entonces, a partir de esta iniciativa, surge de IBI, surge la revista BookBird, y bueno, publica en inglés y sus editores también van rotando. Y es un trabajo, obviamente, ser parte del board de esta revista, como del comité editorial de la revista, es un trabajo ad honorem, también con el convencimiento, como compartiendo muy bien la misión de la revista, ¿no? Y en el último tiempo ha ido también preocupándose del tema del cruce entre y ha aparecido con mayor preocupación también en términos generales en el campo donde se intersectan como la preocupación ambiental con la literatura y la literatura, los textos que leen los lectores más jóvenes. Ha ido apareciendo el tema ambiental con más fuerza y con un componente sólido desde la disciplina ecocrítica, ecológica, etc. Y entonces, ¿qué tienen en común los libros Semillas Viajeras y Tutucán Walmapumeu, El habla de la huerta? Tienen en común, bueno, primero justamente la editorial que los publicó es Orgic, y su editora general o principal es Soledad Zairafi. Y si bien Orgic es una editorial que se dedica más bien al ámbito a publicar
ensayos como bien académicos, pero de divulgación. También ha estado explorando en el área de la literatura infantil, con algunos libros muy, muy bonitos, como Alicia en el bosque de algas, que es una traducción de un libro francés que habla sobre los bosques de algas y una comparación en los bosques de algas en las costas chilenas y en las costas del norte de Francia. Y tiene estos otros dos libros que además han tenido premios y han sido comprados para las bibliotecas Punji, las bibliotecas también como CRA, para las bibliotecas municipales o a través del Ministerio de Educación. Ahí se me va el dato, está en el artículo, pero ya se me va ese dato. Y el punto en común que tienen, además de la misma editorial, que no tienen, las ilustraciones y eso no son no son hechas por las mismas personas, pero lo que tienen en común estos dos libros, tienen uno que tienen un componente de conservación de la lengua del mapudungún. Tienen en común también el trabajo, ¿no?, con huerta y con semillas, como de la ruralidad, y tienen en común, el tercer componente más importante es que los dos libros surgen de proyectos de investigación académicos y transdisciplinares, en el sentido de que estaban en ellos participando académicos de la universidad, si no me equivoco, del campus Villarrica de la Universidad Católica, pero trabajan con las mismas madres, mujeres huerteras o las mismas comunidades de mujeres que hacen intercambio de semillas. Y es muy interesante, me parece súper interesante también lo que es el intercambio, o sea, las dos cosas, la mantención de la huerta familiar y el intercambio de semillas, en el sentido de que el intercambio de semillas, si bien siempre el ser humano ha hecho selección de semillas, y bueno, si te salió el tomatito más rico, más rojo, más grande, más resistente a los gusanitos X, guardas un tomate para que te dé semillas para la próxima temporada, volver a plantar ese tomate, y así es como hemos ido haciendo selección, ¿no? Pero sí, hoy día ese festival como alternativo de intercambio de semillas, que es trueque, de las semillas que los mismos campesinos, pequeños agricultores que tienen sus huertas para subsistencia principalmente, que intercambian semillas, también es como un acto de resistencia a las empresas multinacionales que hacen selección de semillas y bueno, y generan todo un sistema económico que captura de alguna manera a los agricultores para que compren su semilla y usen los fertilizantes y los pesticidas y que ellos mismos producen para proteger esa semilla. Entonces, es una forma también de mantener la biodiversidad en estos productos del campo, y claro, una forma también de resistir a la mega industria agrícola. Así que tienen esos componentes en el fondo, que son fruto de un proyecto transdisciplinar, en el sentido que hay personas involucradas que no son dentro de la academia, ¿no? Y que hay un aprendizaje de los académicos a partir de este trabajo conjunto, y eso está plasmado en estos libros. Eso es muy, muy bonito. Y después está el componente del lenguaje, y sabemos que a través de la preservación del lenguaje va de la mano, y son como vasos comunicantes y mutuamente como de polinización cruzada, la conservación de la lengua junto con la conservación de la cultura y la identidad cultural y los hábitos y ritos, etc. Me parece que son dos libros súper valiosos desde esa perspectiva, y sobre todo el libro Las semillas viajeras tiene además una propuesta creativa, una propuesta de la disposición de cómo está puesta la información, muy interesante, porque se despliega como un acordeón y además tiene una cintita, entonces tú lo puedes colgar y queda como un lienzo vertical, donde de arriba hacia abajo vas viendo cuál es la trayectoria y el viaje de la semilla. Eso es como
como lo que se llama técnicamente un libro, podría ser como un libro ilustrado mudo o silente. No obstante, lo puedes dar vuelta y tiene 2 columnas de texto, y en esas 2 columnas de texto está en castellano y en mapudungún descrito el viaje de la semilla. Pero tiene un elemento con este despliegue como acordeón también, que lo hace bien lúdico y donde en el fondo invita al niño. Ambos libros tienen como un lector objetivo como niños bastante pequeños, pero lo invitan al niño o a la niña a mirar, observar, ver con detalle en el fondo los distintos pasos por donde va yendo la semilla. Y el texto escrito está escrito desde la voz de la semilla. Eso es muy interesante. Y después el otro libro de la huerta es un libro bien osado, diría yo, porque es trilingüe. Entonces tienen como la lengua dominante, que tiene un espacio preferencial, una tipografía más grande, más clara, etcétera, está en mapudungún, y después, como subordinado a esto, debajo, en igualdad de condiciones, el texto en castellano y el texto en inglés. Entonces también puede ser un libro, bueno, hay una conversación, un diálogo entre los idiomas, y también hay negociaciones que hicieron los autores del libro como para privilegiar también el mapudungún, no solamente en el espacio que le dieron, sino que la escritura en inglés y la escritura en castellano están subordinadas como a la forma, a la estructura de la formación de oraciones desde el mapudungún. Lo que es me parece que es una intención, y esto es intencional, lo consulté con la editora, es una apuesta bien osada, en el sentido de que si no tienes esta información, hay un prefacio y lo puedes leer ahí, pero si pasa desapercibido, hay algunos pasajes donde te pareciera que el inglés o el castellano que están usando no es correcto, para poder privilegiar en el fondo, como permitir esa forma gramatical que tiene en el mapudungún, que también pensemos que es una lengua oral, y que hay esfuerzos para escribirla, y de hecho hay 3 grafemarios que dan vuelta. Entonces, incluso la misma palabra mapudungún se puede escribir como mapudungún y mapudungún. Hay distintas formas de escribirlo de acuerdo a los distintos grafemarios. Entonces, ellos querían darle fuerza a la voz en mapudungún, y por eso mantuvieron como en el castellano y en el inglés como la estructura de la formación de las oraciones en mapudungún. Es una apuesta bien osada, como dije. Sí. Quizás podrían contarnos, para continuar, algunas observaciones a propósito de elementos clave en ambos libros y que también están en el proyecto Echoes of Climate Change, es decir, sobre huertas, semillas y ecobiodiversidad. Perfecto. Bueno, esta huerta, que en realidad el cultivar alimentos en espacios pequeños es algo bastante universal en el fondo. No solamente se hace en la cultura mapuche nuestra, sino que es algo como muy universal, ¿cierto? De las sociedades rurales, que en el espacio atrás de la casa un poco, si es como típico detrás de la casa, hay un espacio de producción de alimentos y de aves domésticas, que hay espacio también de animales domésticos más chiquitos, de cerdos, ¿cierto? Es muy común. Entonces, hay algo súper interesante en el análisis de los 2 libros, y es que
la mayor parte de las especies que están en la huerta mapuche, que se presentan en el libro, y que en todo caso es así, son especies que no son nativas, ¿ok? O sea, la huerta mapuche actual, de hecho ahí aparecen enumeradas las especies, en el caso del libro que me tocó a mí revisar, tiene 22 especies, y de las 22 especies solo 3 son americanas, pero ninguna de las 3 que es americana es de la zona. Entonces, esa huerta, que se llama huerta mapuche, sí es mapuche, porque la cultivan personas mapuche, y es muy tradicional en ese entorno, pero las especies vienen de distintos orígenes, igual que en la huerta campesina de la zona central de aquí de la región del Maule o del Valle del Cachapoal, ¿cierto? Porque son especies de distintos orígenes. De hecho, ahí tienes especies como las frambuesas, que fueron traídas por colonos alemanes en su momento. Tienes especies como el maíz, que el maíz sí es americano. El tomate es americano, pero no se cultivaba tomate en Chile en tiempos prehispánicos, fue traído después. Incluso hay frutales como los cerezos, por ejemplo, o como los manzanos, que son también especies introducidas con la colonización. Entonces, definitivamente la huerta sí representa una biodiversidad ecocultural, porque ahí tienes una tremenda cantidad de culturas distintas que llegan con sus plantas y con sus animales, porque claro, en la huerta mapuche sí puedes encontrar gallinas que tienen que estar fuera en realidad de la huerta, pero que están en ese entorno, porque si no hacen daño. Las gallinas, sí, ahí sí hay una gallina local, ¿cierto? Que es la gallina mapuche. Los cerdos, que son traídos también de fuera, que también no están dentro de la huerta, pero son importantes, tanto las ovejas y otros animales domésticos, porque son los que, digamos, aportan el guano para la fertilización que se hace de las huertas, que en general es una fertilización más orgánica, digamos, de origen orgánico, aunque también se pueden ocupar fertilizantes, digamos, químicos, pero en general yo diría que como es un espacio chiquitito, sí es más factible usar guano. Entonces, estas huertas, al menos como están descritas en los libros y como las conocemos, ¿cierto? Muestran efectivamente ahí una diversidad cultivada de distintos orígenes, distintas procedencias. Hay varios aspectos en realidad interesantes respecto a esa diversidad biocultural que tú mencionas, que se puede mirar de distintos puntos de vista, ¿cierto? Agronómico, productivo, cultural, más biológico, ecológico quizás. En lo agronómico, desde el punto de vista de la agronomía, digamos, tradicional que nos enseñan en la universidad, que nosotros también enseñamos en la universidad, ¿cierto? La diversidad genética está contenida de manera muy importante en estas plantas que la gente cultiva en el campo, sobre todo pequeños agricultores, son, diría yo, los que más diversidad genética mantienen, ¿no? Son los mantenedores de la diversidad genética. Esa diversidad genética de los cultivos, de cualquier cultivo, trigo, poroto, maíz, papa, etc., esa diversidad genética es fundamental desde el punto de vista agronómico para un proceso que se llama mejoramiento genético. Es un proceso bien contencioso, podríamos decirlo, porque hoy día hay técnicas que tienen que ver con este mejoramiento genético, pero que han sido bastante controversiales, como podríamos hablar de los transgénicos, por ejemplo. ¿Ya? Todo un mundo de los transgénicos, pero lo que el público ha cuestionado, bueno, pueden ser el modelo económico que está detrás, el modelo productivo que está detrás, ¿cierto? Y en algunos casos también las técnicas, más allá de los modelos productivos o modelos económicos. Sin embargo, el mejoramiento genético existe igual, aunque no haya transgénicos, aunque no se utilicen esas técnicas cuestionadas, esas técnicas de ingeniería genética. Igual hay mejoramiento genético, y el mejoramiento genético se ha hecho siempre, desde que la agricultura se desarrolló hace cerca de 10.000 años atrás. Entonces, este mejoramiento genético que tiene que seguir para adelante, porque siempre que hay agricultura se necesita ir mejorando los cultivos, se necesita ir logrando que las variedades tengan, por ejemplo, resistencia a enfermedades que van mutando. Entonces, también las variedades tienen que irse adaptando a esas enfermedades nuevas o a los cambios del medio, por ejemplo, el cambio climático. Entonces, para que ese mejoramiento genético pueda ocurrir, es necesario contar con diversidad genética. Y esa diversidad genética, como decíamos hace un ratito, está presente
en esas plantas que los agricultores, sobre todo los pequeños agricultores y por supuesto también los pueblos originarios, mantienen en cultivo. ¿Ya? Esa es una primera área, ¿cierto?, que tiene que ver con la agronomía o la agricultura, y es una cosa bien técnica, pero súper real, y que tiene que ver con toda esa diversidad genética que mantienen muchos agricultores alrededor del mundo, ¿ya? Que son la mayoría pequeños agricultores, muchos de ellos de pueblos originarios, y también hay una parte importante de diversidad genética que se mantiene en lo que se llaman bancos de germoplasmas o bancos de semillas, que hay en varias partes del mundo también, con ventajas y con desventajas. Pero no, la creación de bancos de semillas no le resta importancia a la labor o a la mantención de variedades que realizan todos estos agricultores. Hay todo un mundo, digamos, ya que tiene que ver con la genética, con el mejoramiento de los cultivos, con la producción agrícola, etcétera, que tiene que ver un poco con esto de las semillas y de la diversidad de semillas que tú mencionas. Es una cosa. Después, yo creo que es muy importante para lo que este cuento puede ayudar a visualizar de lo más patrimonial o cultural, ¿cierto? Lo biocultural propio de nuestro país, en el sentido de que más allá del paisaje agrícola que uno puede ver, por ejemplo, aquí en el Maule, ¿ya? Donde tú vas a ver grandes extensiones con viñas, o a lo mejor huertos de cereza, ¿cierto? Grandes, que son súper exitosos hoy día en términos económicos. Hay también pequeñas chacritas que tienen estos pequeños agricultores, o más al sur, comunidades mapuches también, que tienen sus chacras, que tienen plantas que ellos cultivan y mantienen, y que justamente son estos reservorios de material genético, pero también son parte de sus costumbres, y son muchas veces formas complementarias, alternativas, o incluso a veces la forma en que ellos generan sus alimentos. Para ellos también es la manera de generar sus alimentos. Y eso no es solamente comer y alimentarse, sino que involucra una serie de costumbres, de labores, de cultura, en el fondo. Entonces yo creo que ahí esta parte biocultural es súper, súper fuerte, porque hay una cultura que está asociada a esa producción de la chacra o de los alimentos, y esa cultura, bueno, mantiene una serie de labores. A través de época se siembra, en cierta época hay que hacer tal labor, podar o guiar o qué sé yo, y en otra época cosechas, y en otra época guardas o procesas alimentos, en otra época viajas a algún lugar a intercambiar semillas para sembrar el próximo año, y así. Hay un ciclo productivo, pero también un ciclo de esas labores y actividades que se realizan y que son parte de esa cultura. Entonces, mantener de alguna manera esa cultura, esas prácticas, significa poder mantener esas semillas, pero también todo lo demás, todo ese conocimiento, esas costumbres, esa cultura. Lleguemos hasta acá por ahora, en esta primera exploración de resultados obtenidos por el trabajo conjunto, esta vez de Andrea, Jimena y Diego. Yo soy Antonio y agradezco en nombre del equipo a ustedes allá afuera por su atención y tiempo. Y para estar al día con nuestros avances, sigan las actualizaciones de esta y otras iniciativas del proyecto en Facebook e Instagram en @ecosofclimatechange o consultando la página www.ecosofclimatechange.cl.
Echoes of Climate Change hace parte de las actividades interdisciplinarias de divulgación e investigación del proyecto Biodiversidad de Costa a Montaña, un estudio socioambiental de las comunidades rurales, prácticas ecoculturales en un escenario de cambio climático. Un proyecto Anillos de Investigación en Áreas Temáticas Especiales financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, realizado por investigadoras e investigadores de la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Concepción y la Universidad Finisterra.